Vamos, fíjese lo que son las cosas, 50 años de un movimiento que pugnó por los derechos y las libertades, se salga con estas cosas. Por eso hacemos contacto con nuestra amiga, periodista, destacada allá en Veracruz, que nos hace el honor de colaborar con nosotros como corresponsal, Verónica Danel, para que nos hable de esto. ¿Cómo están las cosas por allá, mi querida Vero, con esta ley antimeme? Muchísimas gracias, como siempre, por esta participación. Hola, ¿qué tal? Buenos días, me da mucho gusto saludarte. Pues, ¿cómo están las cosas? Siguen, digamos, un tanto álgidas, porque hay que recordar que la 64 legislatura, el pasado 27 de septiembre, aprobó con 40 votos a favor la propuesta de José Kirsch para agregar un párrafo al artículo 196 del Código Penal. Y cabe mencionar también que José Kirsch, quien era diputado del PRD, pues nada, ya está prácticamente sentado en la sillería de Morena. Él propuso un cambio, y te lo leo a la letra, Jorge, así dice el cambio que propusieron para el artículo 196 del Código Penal de Veracruz. Se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y hasta 100 días de trabajo a favor de la comunidad a quien, utilizando cualquier medio de comunicación digital, difunda información lesiva o dolosa de otra persona, revelando, cediendo o transmitiendo una o más imágenes, grabaciones, audiovisuales o textos que dañen su reputación o su estima y le causen con ello afectación psicológica, familiar o en su entorno de trabajo. Este texto desató una polémica en redes y propios y extraños han opinado que el texto es tan ambiguo que cualquiera que haga memes podría ser acreedor a la sanción y se le ha denominado la ley antimemes. Algunos diputados como Cintia Lobato justificaron el voto a favor, argumentando que no estudiaron a fondo la propuesta, que no se las entregaron con el debido tiempo y pues entonces no, así como que no tuvieron el espacio suficiente para enterarse de qué se trataba y la votaron a favor. Entre las justificaciones de la propuesta está el evitar el escarnio en redes, el acoso cibernético, las amenazas. Pero el escándalo fue tal, Jorge, y como tú lo mencionabas, por esta pretendida restricción de la libertad de expresión, que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares consideró pertinente vetar la ley de acoso cibernético porque es inconstitucional al violentar la libertad de expresión de los veracruzanos. Yunes Linares dijo ayer que su gobierno se ha caracterizado por el respeto pleno a la libertad de pensamiento y de expresión, por lo que ha actuado y actuará en favor de fomentar la libre manifestación de las ideas de los ciudadanos y siempre en contra de la censura. Y en ese tenor, pues una vez que el decreto lo reciba como titular del Ejecutivo, lo regresará con observaciones al Congreso del Estado para su debido estudio, análisis y discusión. Así las cosas, Jorge, en esta situación con la bendita ley antimemes, que sin quererlo decir en grabadoras, algunos de los diputados que votaron a favor establecen que pues el espíritu era evitar esta parte de las amenazas y del escarnio en contra de algunas personas que incluso a veces hacen hasta votaciones en las redes para ver quién es el más feo o el más gordo. ¿Cómo ves? Sobre todo que los más susceptibles de ser blanco de memes son los propios legisladores y los políticos, ¿no? Que es lo que más les preocupa. Claro, además, si algo hay en las redes es digamos, esta burla a través de los memes, que es una forma de criticar y de reclamar lo que están haciendo los políticos. Y cabe mencionar, se habla de ceder. Y entonces, si algún caricaturista, entiendo yo, cede una caricatura en las redes para que sea difundida y en esta hace burla o crítica de los políticos en ese momento, como lo que ha pasado últimamente con Javier Duarte, pues entonces puede haber una sanción, ¿no? Imagínate nada más qué cosa tan terrible. Estamos hablando de un ¿Cómo ataque controlas las redes? Directo, claro, y estamos hablando de un ataque directo además a la libre expresión, Vero. Tú y yo sabemos que muchas veces podemos o no estar de acuerdo. Hay algunas situaciones, hay cosas en las redes demasiado cargadas, demasiado crudas, ofensivas, insultantes,
que se pueden calificar de muchas maneras, pero independientemente de ello es la libre expresión, y para la libertad pues no debe de haber coto, no debe de haber freno de ninguna clase, nos guste o no, y pues si a los políticos no les gusta, pues que no se metan a eso. Exacto. ¿No? Y además he de decirte que han querido entrevistar a José Kirsch, el diputado local, y pues simplemente no aparece y no da la cara, ¿no? Aquí el asunto es que 40 diputados del Congreso votaron a favor y ahora tendrán que dar marcha atrás. ¿Recuerdas, Jorge, que también hubo en algún momento en Veracruz una especie de ley anti-Twitter? Ah, sí. Que también metieron a 2 tuiteros a la cárcel porque habían desatado una serie, bueno, de eso los acusaban, habían desatado una serie de actos de pánico por parte de la sociedad cuando dijeron que había balaceras en el puerto de Veracruz. Y entonces... Fue todavía en el gobierno de Duarte, justamente, ¿verdad? Ajá, sí, los aprendieron, estuvieron en la cárcel, se defendieron y salieron, e intentaban modificar precisamente esta ley de acoso cibernético, para pues frenar lo que ellos decían, ¿no? Que era alterar a la población. Pero bueno, también en Twitter y en el Facebook, pues todo el tiempo había críticas a lo que se estaba haciendo desde el gobierno. Claro. Y este intento también fracasó, este intento de cerrar las redes a la libertad de expresión, pues también tuvo un revés muy duro, y en esta ocasión, bueno, ahora era pues dicen que para evitar los memes. Fíjate nada más, oye, el argumento tan absurdo de estos diputados que no leyeron bien la iniciativa, o sea que votan con las patas, votan sin pensar, votan sin analizar, ¿no? O sea, no es disculpa haber votado a favor porque no conocían la iniciativa, pues si no la conozco me abstengo, ¿no? Si no sé de algo, ¿para qué hablo de ello? Además hay otra cuestión. Todas las iniciativas se presentan ante el Pleno y son turnadas a las comisiones para su estudio y dictamen, y entonces, una vez dictaminadas, pasan a ser votadas. Si los diputados no leyeron esta propuesta de iniciativa de reformas al artículo 196 del Código Penal, también es su responsabilidad. Debieron de haberse enterado desde que el diputado la presentó para su estudio y dictamen. Fue turnada a las comisiones correspondientes, de tal manera que debieron haberla leído ahí y haberla discutido. No lo hicieron, sino hasta que les pasan el dictamen para saber si a esa iniciativa se le movieron palabras, comas, puntos, lo que sea, ¿no? Claro. No, como tú dices, no hay ninguna excusa para no conocer, y pudieron haber aportado y precisado en qué casos. Porque es tan abierto, algunos abogados cuestionan que es tan abierto el texto que todos caemos en eso, ¿no? En algún momento. Sí. Entonces, es ambiguo el texto y debería de ser mucho más preciso para poder sancionar a aquellas personas que emiten amenazas a través de las redes, que es muy común en el Facebook y en el Twitter, y no nada más a los veracruzanos, es en general. Claro. Hay amenazas hasta de muerte, pero el asunto es precisar, ¿no?, esos casos específicos de amenazas de muerte o de verdadero escarnio en contra de una persona. Algunos diputados también mencionan que era para evitar estas venganzas entre exparejas, ¿no?, que luego ponen en evidencia a una de las parejas y con el fin de causarle un daño moral y frente a la sociedad, pero no lo especifican. Y es aquí la crítica dura, porque entonces todos los que estamos en redes y difundimos memes o hacen memes o emites un comentario de crítica burlona, pues incurres en el ilícito. Fíjate nada más. ¿Cuál sería la penalidad? ¿Me recuerdas, Vero? Perdóname, por ahí la teníamos. Son de 6 meses a 2 años de prisión. Fíjate nada y más. Hasta 100 días de trabajo a favor de la comunidad. No es uno u otro. Te tocan 6 meses de prisión o 2 años de prisión y además 100 días de trabajo a favor de la comunidad. Qué bárbaros. No, pues desde luego, qué bueno que esto... pues ya no prosperó, ya lo va a vetar el gobernador y lo va a regresar al Congreso, y yo creo que ahí lo van a pensar 2 veces. Además, este Congreso ya está prácticamente en sus trabajos finales en este mes, porque el 5 de noviembre se renueva el Congreso y ahí habrá una mayoría morenista.
Entonces, válgame, este asunto ya ¿y no eso prosperó, será bueno o será quieren malo? impulsarlo pues, para el siguiente. En fin, Berito, pues ahí está, muchísimas gracias como siempre por esta información tan puntual desde allá, desde Veracruz. Ya ha habido otros intentos, han ido para atrás y esperemos que este sea el caso también. Muchísimas gracias, querida Vero, como siempre, nuestro agradecimiento y nuestro cariño por tu colaboración. Gracias, Jorge, igualmente, buenos días. Un abrazo, buenos días. Verónica Danel, periodista y corresponsal de Disyuntiva, que nos honra de verdad con la corresponsalía desde Veracruz. Bueno, regresando a este tema, le digo, así que